Buenas noches, infinitas bendiciones para todos. Me alegra que nos podamos conectar nuevamente, que tengamos siempre estos espacios. Es maravilloso tener la oportunidad de ya a esta hora de la noche, cuando vamos cerrando el día, podernos encontrar para construirnos, para transformarnos, para vibrar en esta maravillosa energía de conocimiento, de despertar ese sanador que hay en cada uno de nosotros. Así que bienvenidos, me alegra mucho que se puedan conectar con este curso de la Universidad del Alma, en este espacio que nos suministra Swami Sutostir, su directora, a quien siempre agradezco, Jai Gurudev, gracias por esas infinitas bendiciones. Bueno, mientras nos vamos conectando y vamos entrando en esta maravillosa clase de hoy, vamos a estar compartiendo acá el link a los grupos para que ya puedan saber que estamos transmitiendo. Abril, buenas noches, ¿cómo estás? Carmen González, buenas noches, infinitas bendiciones. Adrián, buenas noches, bendiciones desde Argentina. Muki Molina, feliz y bendecida noche. Un abrazo cargado de bendiciones, un abrazo infinito para ti. Bueno, me gustaría que me fueran contando ya mientras damos un poquito de tiempo a que los demás compañeros de curso se vayan conectando, que me pudieran ir contando cómo se sintieron anoche después del ejercicio, cómo se han sentido hoy. Después de ese ejercicio, de esa malla energética. Esa malla energética es una malla realmente, sí, es una malla de energía que obviamente va en diferentes direcciones, dependiendo a dónde lanzamos esa energía, qué punto cardinal estaba esa otra persona con la que nos conectamos y como nos conectamos todos entre sí, hay gente de diferentes puntos, hay gente hasta de España, gente de Costa Rica, República Dominicana, Argentina, Venezuela, Chile, Perú, Argentina, bueno, Colombia. Entonces, maravilloso que tengamos la oportunidad, México, de unirnos en esa malla energética que no solamente nos ha beneficiado a nosotros de forma individual, sino a todas esas personas que están dentro de esa malla. Así que maravilloso. Bueno, Carla, buenas noches. Marta Liliana Rodríguez, buenas noches. María Elena Gamboa, buenas noches y bendecidas noches. Bueno, otra vez por acá, fabuloso. Jesús Antonio, buenas noches, Alma, buenas noches, Jesús Antonio. Una inquietud. Cuando hacemos esa meditación contigo, ¿es necesario hacer otra antes de dormir? Como tú te sientas cómodo, pero lo ideal es que por lo menos siempre que vayas a dormir, puedas hacer tu ejercicio de respiración consciente. ¿Por qué? Porque es que en el momento de dormir, nosotros normalmente viene una cantidad de pensamientos y hasta que nosotros no nos liberemos, digamos, de esa cantidad inoficiosa de pensamientos, porque es que pensamos vagamente, eh, pues ahí cuando se alcanza como ese nivel de tranquilidad, de serenidad, de conexión interior, de donde se reprograma el subconsciente, pues ¿en qué información se queda el subconsciente para reprogramar? Nada más que ahí en esas películas mentales, en esa forma inoficiosa de pensamiento, y pues eso es lo que vamos a tener ahí durante toda la noche cuando sabiamente, si hacemos ejercicio de respiración consciente, y nos podemos quedar dormidos ahí en el conteo. Hay personas que dicen, no he podido hacer el ejercicio de respiración consciente porque cuento hasta 3 y ya me fundí. Pues maravilloso porque es que ahí te quedaste reprogramando. Entonces, la información última que queda es la respiración consciente. Entonces, esa sabiduría interior y el subconsciente te va a reprogramar saludablemente, ayudándote a que la respiración consciente siga siendo un hábito, a que se mejoren las conexiones cerebrales, a que esa oxigenación adecuada llegue y repare todo el vehículo cuerpo
y por ende, pues obviamente vas a sentir que tu sueño ha sido mucho más reparador. Entonces, pues sería la recomendación más grande, que traten de dormir siempre por lo menos con ese ejercicio. Y bueno, la práctica de la meditación, si ya la están trabajando con el guía, con el maestro, pues ya ese sí, pues es fundamental. Esa no la reemplaza absolutamente ningún otro ejercicio. Entonces, eh, pues lo ideal es hacerla en las condiciones, en las instrucciones que han sido dadas para cada uno. Gracias, Jesús Antonio, por tu comentario. Industrias y Emerezad, buenas noches. Margarita Vélez, buenas noches. Saludos y bendiciones a todos. Cris Zavala, buena y bendecida noche, Yori Grupo. Gladys Romero, buenas noches, Alma Grupo. Muchas bendiciones. No pude entrar a Zoom, no he podido llegar a casa, estoy muy triste. Gladys, la clase en la que tú estás inicia ahorita a las 8 de la noche, así que, bueno, ojalá tengas chance para poder ingresar. Gladys, bueno, hola, buenas noches, me sentí muy bien, gracias Alma, fue fluida la energía, me alegra. Solange Martín, buenas noches, bendiciones para todos. Ricardo, bendiciones, buenas noches a todos. Amalia, buenas noches para todos. Mirla Soto, hola, por aquí todo más fácil, buenas noches. Raquel Arellano, buenas noches, Celina, buenas noches, María Eva, muy buenas y bendecidas noches, Adme, Benjo Grupo, Jarión, Nancy Tolosa, buenas noches, Diana, buenas noches, Lucía Bermúdez, buenas noches, desde Costa Rica, Celina, buenas noches, Yameli Durán, saludo Adma, a mí me pasa casi siempre que cuando estoy haciendo la respiración consciente y meditando me quedo dormida. Bueno, hay varias situaciones. Uno se queda dormido porque pues entra en un estado de relajación, es beneficioso porque pues entraste en un estado de relajación y tranquilidad y si te quedas dormido relajado, pues los beneficios van a ser mayores durante el sueño. En caso por lo menos de que estás meditando, en algunas ocasiones te quedas dormido por lo mismo entras en un estado de relajación y te vas al sueño porque es lo que asimila la mente y no tenemos, digamos, aún la capacidad de mantener la atención aún en los procesos de relajación. Entonces nos dormimos. Si entre más vas practicando, van mejorando los niveles de atención y entonces vas a no quedarte dormida con tanta facilidad. Hay otra situación, es que dentro de un proceso de meditación, donde se mueve energía, sí que eso ya es con el apoyo de un guía, donde se está en constante movimiento de la energía, pues en ocasiones la energía para poder trabajar en ti te duerme porque de otra forma no soportarías de pronto las situaciones que hay que limpiarse en ese momento. Entonces la energía te duerme. Tú simplemente te sientes como que estás y no estás ahí, pero estás adormecido. Entonces son varias situaciones las que pueden presentarse. Lo más importante es que siempre sientan que lo que está sucediendo cuando ustedes se disponen a una práctica de trabajo interior, de autoconocimiento, siempre será lo más beneficioso que pueda ocurrir y lo correcto que pueda ocurrir para cada uno en su nivel de proceso. Lo más importante es que ustedes mismos dispongan del tiempo, es decir, si dicen, bueno, hoy voy a practicar este ejercicio, que es el que, digamos, en este curso que estamos trabajando, voy a practicar el ejercicio del humor viento durante una semana, todos los días a las 7 de la mañana. Entonces, que todos los días puedas cumplirte a las 7 de la mañana en hacer esa práctica. Eso es lo que realmente uno tiene que hacer. Lo demás hay que entregárselo a la sabiduría interior, que es la que conoce qué parte del laboratorio, qué parte de la mente tiene que purificar, qué parte del ego tiene que confrontar. Entonces, esa parte es pues maravilloso dejársela a la sabiduría de cada uno de nosotros, es disponer del tiempo para hacer la práctica como tal. Lo que venga dentro de la práctica es la sabiduría. Simplemente ustedes dejen que las cosas fluyan, entréguense ahí a esa práctica y a que todo va a ser beneficioso para su proceso interior.
María Eva, se puede descansar muy rico con la respiración. Sí, la respiración es la primera parte para realmente realizar una bella conexión interior. Es el primer paso. Si nos conectamos con la respiración, obviamente mejora el cuerpo, se estabiliza la mente, las emociones están más pausadas y pues obviamente sentimos bienestar, cambian las ondas cerebrales. Entonces, pues los beneficios son múltiples con este bello ejercicio y mire que es muy sencillo, es muy sencillo. Carlina, buenas noches. Ernesto Murillo, saludos, Alma, bendiciones. Gladys Romero, es increíble cómo se duerme de bien. Estoy ya despierta con mucha energía y madrugo mucho, cosa que no hacía antes de los ejercicios. Solo es práctica y constancia. Gracias, Alma. Sí, así es realmente la práctica. La práctica es la que les puede permitir o nos puede permitir ver los beneficios, ¿no? Ver los beneficios de todos estos ejercicios maravillosos solamente practicando. Bueno, me alegra saludarlos. Hoy vamos a hablar más a fondo sobre esas causas secundarias que generan desequilibrio en los humores y que pues obviamente nos llevan a estados de enfermedad, a estados alterados, a estar en desequilibrio, ¿no? Entonces vamos a entrar un poquito en materia hoy. Entonces, después de que se completa el crecimiento de, de ese cuerpo, ahí de ese ser en el útero de la madre, el agregado de causas primarias, es decir, ese cuerpo de causas primarias y secundarias nace y subsecuentemente vive sobre la base de diversas funciones de los elementos conectados al estado inalterado, la condición natural o la esencia de esos tres humores. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto estando dentro del vientre como al salir del vientre materno, pues está condicionado a esa naturaleza de la esencia de esos tres humores, viento, bilis y flema. Después de haber comprendido correctamente estos principios, debemos encontrar la forma de conducir nuestra vida humana siendo continuamente conscientes de ello. O sea, siempre, siempre vamos a estar ahí a merced de ese equilibrio de esos humores. Y si somos conscientes de ellos y empezamos ya a descubrir o a reconocer cuáles son nuestros humores dominantes, pues podemos empezar a equilibrarlos, a hacer los ajustes en ese laboratorio. Ah, que no necesito tanto azúcar, pero sí mi sistema necesita un poquito más de sal, que no, que entonces necesito ponerle picante. eh, que no, que entonces mejor le voy a poner más agua, necesita el cuerpo. Entonces es ahí, saber cómo equilibrar lo que necesitamos. Acuérdense que cuando hablamos de alimentos, algo que pesa muchísimo y que interfiere demasiado en nuestra experiencia siempre son los cinco sentidos, pero si hablamos de alimentos, las papilas gustativas, o sea, el sentido del gusto, el sentido del olfato, el sentido de la vista, especialmente ellos tres, nos entran en confrontación cuando hablamos de la comida. Para hablar de estos temas de comida y poder equilibrar humor viento, humor aire y humor bilis, es necesario comprender que el degustar los alimentos, el sabor de los alimentos solamente está aquí, en el gusto. Obviamente se estimula el olfato y visualmente, ¿no? Pero de aquí para abajo no hay nada. O sea, si a ti te gusta la comida, tienes que saborearla aquí, olerla aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué haríamos realmente si supiéramos o entendiéramos y comprendiéramos esto? Pues tendríamos ese mayor tiempo la comida ahí, ¿sí? A gusto, dándole gusto a estos tres sentidos. Pero nosotros normalmente nos gusta algo y lo que hacemos es
comer rápido, ¿no? Lo comemos rápido y queremos, uy, no, eso estaba tan delicioso que quiero otro poco, pero no lo saboreamos, no lo tuvimos ahí el tiempo necesario. Nosotros deberíamos incluso comer, ustedes han visto un niño cuando les daban a los niños ese pedacito como de carne y que todavía tiene como los dientecitos pequeñitos y que lo chupa hasta que ya queda algo que toca es botar, que es como un bagazo. Así deberíamos nosotros hacer con todos los alimentos, prácticamente hasta que no le saquemos todo el sabor, porque ellos igualmente se mezclan con la saliva y pues mejora muchísimo más sus nutrientes. Además, ya vimos en clases anteriores que mientras mastico, 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 envío señales al cerebro para que él a su vez envíe señales al sistema digestivo para que se prepare al 100% para la digestión. Entonces vamos a tener un sistema digestivo muy fuerte, muy dinámico, muy activo, siempre independientemente de la cantidad de la comida, va a dar siempre su mayor... su mayor porcentaje, su mayor capacidad y pues eso va a ser muchísimo más beneficioso y lo vamos a ver en el metabolismo y también en el equilibrio de sus humores. Entonces entender eso, porque aquí hoy vamos a hablar de muchos alimentos y ustedes dirán, bueno, pero si nos dice eso, entonces ¿qué vamos a poder comer? Nada, ¿sí? Entonces vamos a entender primero que es importante equilibrar el laboratorio y desapegarnos de los tres sentidos, de esos tres sentidos que influyen demasiado sobre el tema de la comida. Vamos a entender también que puedo, digamos, si digamos por mi humor que está en desequilibrio, tengo que abstenerme del dulce, por ejemplo, eh, pero mi gusto quiere sentir y experimentar el dulce. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a tomar un poquito de dulce, no en esas cantidades de que me lo comía y me pasaba tres postres, sino voy a tomar un poco de ese dulce y lo voy a poner debajo de la lengua. Y lo voy a dejar ahí que se deshaga acá en esta parte para que se deshaga ahí. Y ya con eso le voy a dar mayor tiempo a esa degustación. Lo mismo, si hay algo que nos esté dominando, pero que sabemos que no lo necesitamos para poder equilibrar cierto humor, pues vamos a simplemente a tomar una porción de ese alimento y ponerlo ahí. Entonces, comprendiendo todo esto, porque ahorita ustedes van a decir que entonces, ¿qué van a comer, no? Si vamos a ver que cada uno de los humores necesita estabilizarse y prácticamente hay muchas cosas que vendrían a quedar exentas de nuestra dieta alimenticia. Entonces vamos a ver un poco más a fondo que las causas secundarias de las perturbaciones de los humores y de los componentes orgánicos alteran como resultado de distintas causas secundarias adversas temporales. Entonces hoy no solamente vamos a hablar de la comida, sino también de esas causas adversas y vamos a empezar por esto. Las causas adversas temporales eh, pueden ser repentinas, pueden ser extremas, pero no estoy hablando de causas adversas temporales como un derrumbe, que se cayó el techo de una casa, que pues obviamente todas estas cosas pues suspenden la vida, ¿no? O sea, si le cae el techo de una casa, pues pueda que hasta ahí haya quedado esa existencia y obviamente que desequilibró los tres humores, pero no hablamos de ello. Hablamos de situaciones repentinas que desequilibran los humores, como por ejemplo, digamos que ha sido expuesto a un cambio climático muy fuerte, que estabas de pronto en un sitio que era muy frío y te fuiste a un sitio que eh, hubo una oleada de calor impresionante, a esas que son muy, muy fuertes y que pues tú no puedes controlar, o que estuviste una noche y resulta que hubo
un huracán y quedaste pues ahí a la intemperie y pues obviamente eso va a desequilibrar impresionantemente los humores. Entonces esas serían como esas causas secundarias adversas temporales que obviamente van a llevar a esas perturbaciones de los humores. Hay unas causas generales y unas causas específicas. Entonces vamos a hablar de las causas generales de esas perturbaciones. Son causas secundarias generales y causas generales, causas secundarias específicas. Entonces, las causas generales que perturban y alteran la condición natural de los humores y de los componentes orgánicos son las condiciones climáticas. Entonces, causas secundarias generales, condiciones climáticas. Esas anormales, las provocaciones de atención, mucha atención en esto. Las provocaciones también de fuerzas negativas debido al deterioro y la perturbación de los humores y los componentes orgánicos del individuo. Entonces, por eso ahí les digo, mucha atención. Entonces, causas secundarias generales. Esas situaciones climáticas que pues obviamente nosotros no tenemos influencia sobre ellas, y esa provocación de fuerzas negativas debido al deterioro y a esa perturbación de esos humores. En términos más claros, cuando mis humores están desequilibrados, acuérdense que hay algunas emociones que son más fuertes o algunas características de, de ese carácter que son más fuertes, por lo menos hay personas que son más iracundas, más toscas. Al estar en desequilibrio los humores, pues tendemos a ciertas fuerzas o emociones densas que por ser tan densas abren puertas a traer energías de la misma condición, lo que traduce es que estoy abierto a esas otras energías densas, densas, le abro la puerta y eso sí está en mis manos, ¿sí? En mis manos no está las fuerzas climáticas, ¿no? Pero en mis manos sí está si yo le abro la puerta con mi densidad, o sea, con mis energías de ira, envidia, orgullo, a esas otras fuerzas. Ustedes saben que hay larvas astrales, que hay mocos astrales, cosas que se van pegando, habitantes de dormitorio que simplemente se pegan de acuerdo a lo que tú estés vibrando. Entonces, esto sí depende de mí y esto depende en que yo pueda, obviamente, ser consciente de ello y generar unas vibraciones más altas que sean más beneficiosas. Y acuérdense que cuando se enciende la luz, pues desaparece la oscuridad. La oscuridad, pues obviamente no puede estar donde hay luz. Asimismo, entonces ser consciente de ello y saber que entonces tengo que equilibrarme, tanto hacer ese trabajo para generar unas mejores vibraciones, unas emociones de características más altas, amor, compasión, tranquilidad, serenidad, servicio a las demás personas. Esos pues son energías altas y que pues me ayudan a ir, obviamente, disminuyendo esas otras. Pero como ya lo vimos y estamos hablando de los humores, ahí si yo empiezo a equilibrar también a nivel de alimentos y de componentes orgánicos en lo que consumo, también me voy a ayudar a subir esas vibraciones y a no dejar esas puertas abiertas para esas provocaciones de fuerzas negativas que se pueden generar debido a ese desequilibrio de los humores. Miren lo importante de eso que acabamos de decir. Entonces, fascinante, fascinante que lo podamos comprender, pero sobre todo que podamos tomar riendas sobre ese asunto, ¿no? Bueno, envenenamiento, la ingestión de comidas y bebidas insanas, las curas equivocadas. Y aquí otra cosa también muy importante, las curas equivocadas. Cuando hablamos de curas equivocadas, y no me voy a ir contra la medicina, hablando en términos de medicamentos, no los médicos, no, los medicamentos. Aquí hablamos de las curas equivocadas.
Y estas curas equivocadas, entonces estamos hablando de todo nuestro sistema farmacéutico. ¿Por qué? Porque todos esos químicos que yo necesito externos me van a ayudar a equilibrar un órgano, pero me van a llevar a desequilibrar otro órgano. Entonces, ¿qué vendría a ser ese medicamento externo que tengo que consumir? Una cura equivocada. Desde donde lo mire, me va a equilibrar una cosa, pero me va a desequilibrar otra. Entonces, imagínense el hilo tan finito. Necesito el medicamento porque necesito sanarme rápidamente de esto que me está quejando, pero tengo que ser consciente que me voy a dañar otra parte. Entonces, ¿para qué llegar hasta eso si tengo la medicina inmediata, que es en lo que yo estoy consumiendo y en lo que yo estoy pensando y cómo yo estoy vibrando? Ahí en mis manos está absolutamente todo. Si yo me conecto interiormente, si yo le doy la práctica con todos estos ejercicios maravillosos que estamos conociendo, si doy constantemente esa práctica, soy consciente de ese ejercicio, que el ejercicio ayuda a mover la energía en lugar de quedarme todo un día de pronto en la cama, entonces muevo energía, me da más vitalidad, me alimento sanamente, elijo los alimentos dependiendo de los humores que necesite equilibrar, elijo mis pensamientos y todo va a ser una cadena que me va a ayudar, obviamente, a tener una mayor vitalidad en el cuerpo y no a caer víctima de esas curas equivocadas. Entonces, maravilloso que también podamos ser conscientes de ello. Algo importante también a tener claro es otra cosa, la maduración de los frutos de acciones negativas pasadas o lo que nosotros llamamos karma. El karma no es ni bueno ni malo. Vuelvo aquí, hacemos un paréntesis. No es ni malo ni bueno, es equilibrio de frutos de acciones pasadas. Eso va a ser un poco complejo de pronto para algunas personas que hasta ahora tal vez están llegando a un conocimiento de desarrollo interior de este tipo, entonces que aún tienen confrontación con la existencia de vidas pasadas o todo eso, ¿no? Pero pues hablándolo eh, desde las escrituras, desde las enseñanzas espirituales, pues comprendemos que por lo menos lo que sucede con un bebé, o sea, normalmente en nuestra vida, eh, vemos que hay niños que acaban de nacer y ya vienen con un problema del corazón, con un cáncer, con algunas enfermedades muy fuertes. Y nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué, pobrecito ese niño? Sí, pero ¿por qué le tocó a él? ¿Es un castigo divino? Bueno, surgen muchísimas cosas. Realmente ahí es donde hablamos de la maduración de los frutos de acciones negativas pasadas. Entonces viene el equilibrio de la vida, que no es otra palabra, sino ese karma, a equilibrar ese fruto de acciones negativas pasadas. Entonces, ante eso, ¿qué podemos hacer más que comprender y responsabilizarnos, ¿no? Entonces hay situaciones, por más que tú hayas equilibrado los humores, que hayas, bueno, generado la mayor disposición de ti, entonces vino una enfermedad que nació de la nada, ¿sí? Que vino en ipso facto y atacó. Entonces, lo primero que hay que hacer mientras viene una enfermedad de este tipo es reconocer que la vida es equilibrio, que algo se está equilibrando ahí y desde la aceptación y la responsabilidad de ello, agradecer que estás generando ese equilibrio. Cuando entras en la vibración del agradecimiento, de la aceptación y no de la resistencia, pues estás mucho más rápido
en el proceso, de que tu cuerpo y tus células entiendan el proceso y te ayuden en la situación de regenerar nuevamente el cuerpo, ¿no? De lograr bueno, que todo el cuerpo responda, que es muy inteligente, muy sabio, responde a la vibración, no a lo que viene del karma, sino a lo que tú estás vibrando en ese momento. Entonces, si tú entras rápidamente en la aceptación y en la gratitud, más fácilmente vas a salir. Si tú entras en la confrontación, porque a mí, y entras en esos niveles de depresión y todo eso, pues simplemente tus células y tu cuerpo va a responder de acuerdo a ello, entonces se van a envenenar más. Y pues ya hemos visto la influencia que tiene el pensamiento sobre el agua, por ejemplo. Y obviamente lo que va a hacer es envenenarnos y no vamos a generar un apoyo ni una vibración que realmente nos pueda ayudar a superar esa enfermedad que viene, pues obviamente de acuerdo a esos frutos de acciones pasadas. Entonces, bueno, cierro un poco ahí el paréntesis. No sé si de pronto alguien quiera preguntar un poquito sobre eso, que siempre nos genera pues muchas dudas, ¿no? Repetir siempre que el karma, como nosotros decimos a veces karma, que es negativo y dharma, que es positivo. Entonces, para diferenciar un poquito el karma, es equilibrio, es simplemente el fruto de esas acciones sembradas, de esas semillas sembradas, vino, dio fruto en esta existencia. Y el Dharma es la práctica espiritual. O sea, todos estos ejercicios, todo lo que vamos conociendo es Dharma, la práctica espiritual, todo lo que yo hago en proceso de sanar o de equilibrar más prontamente todas esas semillas sembradas de autoconocimiento, de llegar nuevamente a la esencia, todo eso se llama Dharma. Si yo hago servicio, si yo hago apoyo a los demás seres, estoy haciendo parte de ese dharma, de sembrar nuevas semillas. Lo mismo de los ejercicios, de estar pastoreando los pensamientos, eligiendo pensamientos, es parte también de mi dharma. Cuando ya, digamos, una persona ha iniciado un proceso de desarrollo espiritual guiado por un maestro, pues viene también ese proceso de Dharma, ¿no? El Dharma entonces viene a ser también tu práctica espiritual, la meditación con las instrucciones que han sido dadas para ti por ese guía. Bueno, en la clase 9 vimos cómo la causa original de los humores surge en la formación inicial del cuerpo humano, cuando en la pura realidad de la vacuidad, es decir, en el ser, la esencia cuya naturaleza es esa claridad y que se manifiesta de formas diversas, se empieza a contaminar por la impureza del dualismo. Aparece bajo el aspecto de esas tres emociones primarias que surgen, que son el apego, la ira y la ignorancia. La ignorancia de creer que las emociones es lo real, que los pensamientos es lo real, y en toda esa ignorancia de que somos el cuerpo, de que somos la mente, y en esa ignorancia, así con esas diversas experiencias de planos y existencias acumuladas, de planos y existencias anteriores, donde esa energía se fue llenando de esa información, se va pues obviamente contaminando mucho más, y a medida que aumenta la distracción y el alejamiento de esa esencia y viene más profundamente la confusión de la mente, aquí, bueno, acordémonos que no hay un alejamiento real, pues porque siempre somos el ser, siempre estamos conectados al alma, y el alma es pura, es inmaculada, y no estamos siempre conectados ahí, somos el alma, no hay un alejamiento real. El alejamiento que percibimos es debido a toda esa confusión, debido a toda esa distracción, a todo ese alejamiento. Es realmente, esa es la sensación de separación, pero realmente no estamos separados, ¿no? Las causas secundarias específicas para el surgimiento de las perturbaciones de los humores, viento, bilis y flema, que están en su condición natural, pueden ser perturbados y alterados por múltiples causas secundarias específicas. Ahora vamos a ver esas específicas que pues obviamente van dando lugar a las enfermedades. Entonces, vamos a ver
las causas específicas de ese humor viento y aquí pues cada uno, ahí como están cada uno haciendo su diagnóstico de qué tipo de humores son los más fuertes y cuáles son los que hay que equilibrar. Entonces esto también nos va a dar grandes herramientas para ir descubriendo la naturaleza primordial o dominante de nuestros humores. Entonces, del elemento viento. Actividad mental excesiva, ¿sí? Si yo a toda hora, mente no para, estoy a toda hora movido por la mente, si voy a hacer alguna actividad de la casa y empiezo a hacer el oficio y entonces viene esa actividad mental que no cesa, que no me siento ni cómodo haciendo el aseo de la casa, por ejemplo, entonces eso es una actividad mental excesiva que vienen los pensamientos y que yo estoy tranquilo y feliz y entonces en un momento, pum, atacaron o sentí como todo ese movimiento y en 5 minutos estoy ya en la depresión, en la tristeza, eso es actividad mental excesiva. Sentir un gran pesar también es una perturbación del elemento viento. Bueno, pensar demasiado está dentro de esa actividad mental excesiva, la ira, la tristeza, las dietas, si tú tiendes a muchas dietas, la dieta es a querer aguantar hambre, ¿sí? Ya sea pues para bajar de peso. Hay muchas personas que están muy bajas de peso y aún así se sienten que están gordas. Entonces, si tú tiendes mucho a esa necesidad de hacer dietas, ¿sí? Sin justificación, tienes una perturbación del elemento viento, malnutrición, consumo excesivo de guisantes o pimienta, excesivo, ¿sí? No es que la pimienta sea mala, no es que los guisantes sean malas, no, es que sientes que el cuerpo te exige, que tú a toda hora quieres ponerle mucho más de pimienta y de guisantes a los alimentos, entonces tienes, ahí puedes ir mirando que tienes un desequilibrio del elemento viento, consumo excesivo de comidas y bebidas amargas, si tienes diarrea, vómitos severos, si tienes hemorroides fuertes, si tienes, digamos, la nariz te sangra mucho, también entonces tienes un desequilibrio del elemento viento. Si normalmente estás expuesto al viento y a corrientes frías, si viajas demasiado durante la noche, entonces estás expuesto a sufrir un desequilibrio del elemento viento. No es que, bueno, sí, a mí por mi condición de trabajo, entonces normalmente tengo que correr ahí como con corrientes frías, no quiere decir que ya tengas el desequilibrio de viento, ¿no? No, quiere decir es que ahí estás condicionado a que puedas desequilibrarte en ese humor, ¿no? Entonces, corrientes frías, demasiado em, estar a la intemperie en la noche, los que tienen que viajar en la noche. Y bueno, y hay otra cosa que nos genera desequilibrio en el elemento viento y es la actividad sexual. Pero yo aquí voy a hacer un paréntesis nuevamente para no generar ningún malentendido con lo que responde a demasiada actividad sexual. Entonces, tú puedes tener un ritmo de actividad sexual determinado, estando en el momento presente, ¿sí? Es decir, que tú vas al acto sexual y estás ahí presente, ¿sí? La dificultad comienza es cuando tú estás en otras actividades y tú solamente estás pensando en sexo, porque eso se tiene un desgaste energético alto, ¿sí? Queda toda hora, entonces estás viendo, no sé, estás en el trabajo y entonces tu mente está ahí en sexo, sexo, sexo. Entonces es ahí donde viene el desequilibrio, no porque tengas actividad sexual alta estando en el momento presente, sino porque no estando dentro de la actividad sexual, tu mente solamente está en el sexo. Eso es un desgaste mental, un drenaje energético muy alto. Entonces es eso. También se puede
equilibrar a través de los alimentos y ser consciente de ello, ¿no? Entonces hay que observar también, como observamos las demás conductas, observar también qué es lo que sucede normalmente y pues empezar a hacer esos ajustes necesarios, ¿sí? Entonces cierro paréntesis para que se pueda entender a qué me refiero con esa actividad sexual alta, ¿no? Bueno, llorar hasta el agotamiento. También nos desequilibra en el elemento viento. Si bien llorar es muy beneficioso, limpia los ojos, purifica los pulmones, permite que energía densa salga, siempre y cuando tú no entres en papeles de víctima y culpable, ¿no? O sea, que mientras estás llorando, no estés por qué me hizo, por qué no me hizo, por qué hice, por qué. No, o sea, en el momento en que lo haces como una purificación, que te das un tiempo adecuado, es decir, me voy a permitir llorar, ¿sí? Voy a permitirme llorar por media hora. Entonces, listo, tengo ahí un proceso emocional, un proceso de relaciones interpersonales, me voy a permitir llorar media hora. Pero si yo lloro hasta que me agoto, hasta que ya no queda más de mí, todo eso me desequilibra en el en el humor viento. Actividades vigorosas de cuerpo y de voz con el estómago vacío. Entonces, si tú vas a hacer ejercicio, por ejemplo, es mejor que tú tengas algo en el estómago. Y mm, hablando de por lo menos de llorar hasta el agotamiento, cuando tú te vayas a disponer a llorar, es mejor que te alimentes bien. Sí, miren, o sea, sí, miren lo gracioso de esto, ¿no? Si tú vas a llorar, come. Primero come bien, aliméntate bien para que haya una reserva ahí y que no te desequilibre. Entonces, si ya decidiste que vas a llorar, pues que vayas bien alimentado también. Lo mismo cuando vayas a hacer ejercicio. El consumo de comidas y bebidas no nutritivas, hablar demasiado, cantar, recitar o leer con excesivo esfuerzo, ¿no? O sea, ya cuando te genera un sobreesfuerzo, bloquear fuertemente las ganas de orinar o de defecar. Aquellas personas que se aguantan también generan un desequilibrio en el elemento viento. Lo mismo también cuando haces esfuerzo excesivo para defecar. Para esas personas que de pronto están acostumbradas a que van al baño y que tienen que ir a esa misma hora y que en lugar de darle la posibilidad al cuerpo de en el momento en que lo genera, pues hacerlo, ¿no? Entonces, sobreesfuerzan, pujan y todo eso, pues obviamente va a llevar a un desequilibrio del elemento viento y pues a un daño intestinal también muy alto, ¿no? Bueno, y así sucesivamente, hablando de este tema, tanto la parte que restringe como la parte que hace esfuerzo también para la parte de las excreciones, ¿no? Bueno, todo esto nos pueden perturbar el elemento viento, el humor viento. Y pues obviamente si lo desequilibramos, pues obviamente nos va a llevar a una enfermedad. Por hoy vamos a dejar aquí, vamos mañana a continuar con las causas secundarias del humor bilis y del humor flema. Por acá los leo. Jesús Antonio, Adma, entonces cuando estamos buscando una paz interior mediante meditación, por ejemplo, ¿puede ser factible que una enfermedad desaparezca o comience a desaparecer? Claro que sí, siempre y cuando tú aceptes el proceso de la enfermedad. Si no hay aceptación, tú puedes quedarte ahí meditando lo que quieras y no va a haber proceso, pero sí a través de la meditación, a través de esa tranquilidad, de esa serenidad, de esa aceptación y también de un cambio de alimentación, porque tú puedes estar meditando y estar haciendo una práctica maravillosa y hacerte todos los ejercicios, pero si tú no cambias tus hábitos alimenticios y no haces ajustes ahí en el laboratorio, pues estás haciendo el que reza y peca empata, ¿sí? Entonces, por un lado limpias y por el otro lado ensucias, entonces, pues no vas a tener una agilidad en el proceso. Hay personas que se han sanado de cáncer yéndose a un espacio solos
para también descontaminarse de su círculo de relaciones interpersonales que a veces también influyen mucho en nuestro pensamiento. No es que las personas sean las culpables, no, es que nosotros le damos el poder a las situaciones y entramos al juego de víctima y culpable. Entonces, a veces para sanar es necesario tomar distancia, pero no porque las personas sean las responsables, es porque yo no tengo la habilidad aún de salir de la víctima y el culpable, ¿no? Han hecho su retiro, han iniciado procesos de meditación y ejercicios en los que, pues, digamos, son 3, 4 meses en esa dinámica y una dieta muy, muy específica para equilibrar sus humores y se han sanado de tipos de cáncer que han sido ya muy fuertes, ¿no? Y desde una aceptación, desde un agradecimiento y se puede restablecer muchas enfermedades. Solange, Alma, hoy justamente me di cuenta de que de momento exploto con ira y mal humor con una persona específica. Entonces, mira, si ya descubriste esa situación, si ya, mira, tú la estás aquí palpando, la estás mostrando, ya has hecho el 50% de la práctica porque ya te pudiste ver. Y cuando uno puede ver, es como si ya tuvieras ahí la ficha de ese rompecabezas que le faltaba, simplemente ya falta que lo acomodes y lo puedes acomodar con estos ejercicios. Los ejercicios mismos le ayudan a uno a equilibrar todas las emociones y a poder ser más consciente de ellas. En el reto de autoconocimiento, no me acuerdo qué clase es, pero hay una clase en la que hablamos de cómo observar las emociones, ¿sí? De cómo, tú ya sabes que sientes ira, pero cómo el mismo cuerpo te va a avisar antes de que la ira venga a la superficie. Sí, observar las emociones no es decir, ay, tengo ira, no, es ver en tu cuerpo cómo se comporta el corazón, ¿no? Se agitó, el hígado, por acá me duele, me sonrojé, mi tensión está subiendo. Entonces es observar el cuerpo mientras está la emoción y decir, ah, bueno, así responde mi cuerpo. Esta es la forma que responde. Entonces, la próxima vez, y así entre más lo practiques, cada vez que vaya a venir la ira, ¡pum! Cuando se activa, ya tu cuerpo genera la misma observación y ya no llega a la superficie. Entonces no hace daño a la persona que interactúa, no emanas emociones densas, automáticamente viene la respiración consciente y hace que los químicos que se puedan segregar al torrente sanguíneo se bloqueen y no hayan esas descargas fuertes a tu torrente sanguíneo. Entonces va a venir que ya vas a tener muchas más habilidades y pues ya después la ira no va a tener ningún peso sobre ti. Así funciona. Bueno, quisiera leerlos a todos, pero bueno, ya tenemos que dejar el espacio por hoy. Mañana nos vemos a las mujeres maravillosas que están inscritas en el curso de mujeres que se transforman unas a otras. Ya casi entonces nos conectamos por Zoom. Maravilloso a este espacio también de la Universidad del Alma, íntimo para todas esas mujeres que quieren trabajar en sí mismas y ayudarse a conocer ese poder interior femenino maravilloso que hay en cada una de nosotras, conectar nuevamente con nuestra esencia. Ojalá más adelante tengamos uno para hombres también. Infinitas bendiciones para todos. Gracias por conectar con este espacio maravilloso y no olviden practicar sus ejercicios. Me agrada mucho cuando me cuentan todos esos avances que han tenido ahí por la por interno que me van contando, me alegra muchísimo. Ronald, hola mi fontechita. Gracias, me alegra mucho saludarte. Saludos a Rosita. Bueno, infinitas bendiciones para todos. Betty, me puedes escribir por WhatsApp y te envío el enlace para que puedas conectarte de una vez. Un abrazo para todos, infinitas bendiciones. Jai Gurudev.